Alabado sea Dios. Aleluya. Al nombre de Cristo. Gloria. A su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién reina? Cristo. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Gloria a Jesús. Bien, pueden sentarse. Quiero agradecer primeramente a Dios Amén. Amén. por haberme permitido estar aquí con ustedes en esta noche. Y también agradecerle al médico. Amén. Ese estudio bíblico estaba pendiente porque la otra vez lo iba a dar, pero tenía un gordo. Amén. Gloria a Y el Dios. medio me detuvo y no lo vi. Amén. Gloria a Jesús. Pero a partir de hoy, ya yo inicié con una cruzada que voy a tener en varios lugares del país. Y eso me aumenta la fe y también ayuda al ministerio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me va a tocar predicar también allá en Damián, eso pertenece a Bernabéu. Luego de ahí voy a cruzar a la charca de Marianova, si Dios quiere. Luego para Oviedo, Santo Domingo. Hay que predicar, Amén. Amén. hacer algo. O sea que en este año 2025 tenemos que hacer algo para Dios. Amén. Amén. Y no quedarse sentado. Amén. Porque el que se queda sentado no puede recibir bendición espiritual y añadidura física. Gloria a Jesús. Bien, ya me conocen y saben de dónde soy. Amén. Amén. Bueno, también agradecerle a Chichi Amén. por la parte de hoy. Busquen en el libro de Hechos, capítulo 16. Gloria a Jesús. Cada persona tiene un llamado de parte de Dios. Amén. Si Dios te llamó para enseñar, enseña. Si te llamó para predicar en diferentes lugares, hazlo. Ahora bien, si Él no te llamó para cantar, lo que metas ahí, no vale la pena. Gloria a Jesús. ¿Ya lo tienen? Amén. Hechos, libro de Hechos, capítulo 16, el verso 6, el 7 y el 8. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Amén. ¿Ya lo tienen, verdad? Amén. Antes de entrar, voy a decir algo muy importante de parte de Dios, Amén. al 100%, para que cuando vayan a diferentes lugares a escuchar a predicadores, tengan eso pendiente. Cuando una persona va a predicar o va a enseñar, tiene que hacerlo de donde leyó. Si se sale de ahí y brinca a otra parte, y luego a otra parte y habla de testimonio, se hace lo que es un sancocho. Y la persona está esperando una palabra de donde la persona que está predicando o está enseñando leyó. O sea que hay que basarse a donde uno lee. Porque el plan del enemigo es que la gente no saque revelación de la palabra de Dios. Eso fue la sierva que recibió esa revelación, me la dio a mí, yo la tapé. Ese día. Y me ha dado mucho resultado. Okay. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Dios. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Padre Dios, gracias. Gracias, Señor. Por la palabra, Señor, en esta noche. Ayúdanos, Señor, por tu misericordia, por tu Sí, gracia. Señor, Padre amado. Danos, Señor, una palabra de ánimo, una palabra de aliento, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Edifícanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, por tu misericordia. Aleluya. Te pedimos, Señor, una palabra de restauración, de crecimiento, Gloria a de Dios. vida y de fe, Señor, por tu Gracias, misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El tema principal de este estudio bíblico o enseñanza es: te van a desviar. Ese es el tema de la enseñanza. Gloria a Dios. Bien, aquí la palabra de Dios, en el verso número 6, está hablando de Frigia. Y está hablando también de una provincia llamada Galacia. Gloria a Dios. Es decir, que Pablo juntamente con Timoteo llegaron a atravesar a Frigia. Es decir, que primeramente Pablo y Timoteo llegaron a tener un encuentro. Entonces, Pablo se encontraba en un lugar, pero él tenía que pasar por esa ciudad llamada Frigia. O sea, él tenía que caminar. Tenía que salir de ese lugar y luego caminar para llegar a Frigia. ¿Por qué? Porque él tenía una misión, tenía un compromiso de parte del Espíritu Santo. O sea, que él no se quedó tranquilo, no se quedó sentado. Como hay mucha gente que quiere la bendición del Espíritu Santo, que quieren también una añadidura física, pero no caminan. Gloria a Dios. Quieren quedarse solamente ahí en la iglesia, quieren quedarse solamente en esa ciudad, pero hay que salir de esa ciudad a otra ciudad. Gloria a Dios. Santo Dios. A nombre de Cristo. Gloria. Su nombre. Gloria. Entonces, aquí, conforme a lo que dice el verso número 6, aquí aparecen dos ciudades, Frigia y Galacia, dos ciudades. Es decir, que Pablo tenía que pasar primeramente por Frigia y luego por Galacia. O sea, porque él tenía anhelo de predicar la palabra de Dios. Tenía amor por las almas. Él tenía ese espíritu de misión. Tenía ese anhelo y no tenía miedo tampoco. Porque hay gente, en su mayoría, que no sabe predicar la palabra de Dios porque tiene miedo físico. Y ese miedo físico lo puede quitar el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Porque aquí Pablo tenía viajes. Es decir, que en la actualidad hay gente de Dios que tiene viajes. Que tiene que ir a diferentes lugares a llevar la palabra de Dios, como lo hizo Pablo. Porque es muy bueno hablar de Pablo. Pero vamos a ver si esa persona puede hacer, aunque sea una parte de lo que hizo Pablo, que fue predicar la palabra de Dios. Porque la persona que hable de Pablo tiene que vivir, aunque sea una parte de lo que hizo Pablo. O sea, predicar el evangelio. Si hay que ir al hospital, a la cárcel, dar tratados por ahí, hay que hacerlo también. Visitar también hogares de vez en cuando. Ahí se está cumpliendo con la palabra de Dios. Amén. Entonces, aquí está hablando de una provincia. No se está hablando de un pueblo o de un campo, sino de una provincia.
Entonces, en esa provincia había muchos lugares. Pero él pisó tierra de Galacia. Es decir, que cuando Dios te lleva a ti a un lugar, cuando Dios te lleva a un lugar a predicar su palabra, tú tienes que tener la fe de que tú seguirás yendo a ese lugar y marcar territorio con tu pie. Porque la Biblia dice, como tú creas será hecho. Entonces, si tú vas a un lugar que allí tú pisaste, de seguro que Dios te va a llevar otra vez. Porque esa palabra se activa en el mundo espiritual. Amén. Si alguien quiere decir algo acerca de esa parte ahí, lo puede hacer ahora. O hacer una pregunta conforme a lo que leí. Si alguien quiere participar también, decir algo. Bien. Ahora bien, aquí es donde dice, y atravesando Frigia. Es decir, que la palabra atravesar significa barrera, obstáculo, muralla, impedimento. Pero ellos atravesaron. Es decir, que si alguien se oponía a la palabra de Dios, lo iba a hacer totalmente en vano. ¿Por qué? Porque Pablo no iba solo. Pablo iba por guía del Espíritu Santo. Es decir, que si Dios te lleva a un lugar, o si Él te va a llevar a un lugar, y ya Él sabe exactamente que tú tienes que predicar la palabra de Dios en ese lugar, no importa lo que se levante, Él te va a llevar. Se puede levantar el enemigo, los demonios, se puede levantar sea quien sea, pero el Espíritu Santo te va a llevar. Porque aquí, conforme a lo que leímos, a Pablo nadie se le opuso ahí, sino que él fue directamente a esa ciudad a llevar el Evangelio de Jesucristo. Él no fue a llevar otra cosa terrenal, sino algo espiritual. Es decir, que para uno moverse de un lugar a otro, lejos, gastando combustible, dinero, etcétera, es mejor llevar una bendición espiritual que una bendición física o una añadidura física. Porque la añadidura física tiene tiempo de caducidad, pero la bendición espiritual no tiene límite. Pero sin embargo, cuando Jesús llevaba el espiritual, llevaba la física. Cuando Jesús llevaba un alimento espiritual, llevaba el alimento que podía alimentar a todo el pueblo, que pensaba diferente a lo que pensaron los discípulos. Los mismos discípulos, cuando andaban con Jesús, llevaban su desayuno para comer ellos. Porque esos 2 peces y esos panes era para ellos desayunarse. Así que quizás el que lo llevó era para él desayunarse. Y cuando Jesús dijo que le den comida a todos ellos, dijeron, bueno, yo prácticamente traje aquí con que ellos desayunarme. Porque así que empiezan muchos evangélicos, que andan con los de ellos desayunarse y se le olvida de que donde tú vas hay hambre. Donde tú vas hay necesidad. Jesús pensó diferente. Jesús le decía, ¿qué tú quieres? Que yo mande toda esa gente para su casa desmayado del hambre. Después que han pasado la mañana entera con nosotros aquí, no, hay que dar de comer. Y Jesús multiplicó los peces y el pan para que todos coman y todos se sacien. Este evangelio es un evangelio que, a pesar de que tú llevas algo espiritual, también es correcto que tú hagas el esfuerzo y lleves algo material. Por eso cuando vamos a la cárcel a predicar, no vamos solamente con la palabra, vamos siempre con algo para suplir a los presos, porque es el evangelio que va pronto llega. El evangelio del repartimiento, porque fue el evangelio que Jesús sembró. Y Jesús dice que hay que imitarlo a Él, porque nosotros tenemos que imitar a Cristo. Y ese fue el evangelio que Jesús llevó. Amén. Amén. Bien, la parte está excelente, pero aquí hay una diferencia.
O sea, tú tocaste un punto que está un poco apartado de lo que leímos, aunque cabe. Porque aquí, según lo que dice el verso número 6, se está hablando de un viaje, ¿verdad? De un viaje que tenía Pablo. Ahora bien, hay momentos específicos a donde no se lleva absolutamente nada terrenal. Eso llega. Ese momento llega, ¿verdad? Ahora bien, hay otro momento, o en otro momento, se presenta la ocasión o la oportunidad de uno llevar algo físico. Por ejemplo, comida o ropa. Por ejemplo, tú estás durmiendo en tu cama en la madrugada o de día y Dios te da una revelación acerca de un vecino o acerca de una persona que vive, sea posible a 1 hora o a 30 minutos y que tú tienes que llevarle ese mensaje, una palabra de parte de Dios, que es algo espiritual, no te va a dar tiempo de tú llevarle algo físico, porque lo que Dios te reveló en ese momento no fue algo físico, sino algo espiritual. Sí, lo que pasa es que conforme a lo que tú estás explicando, tú dices que lo importante es llevar lo espiritual porque lo físico perece. No. Sí, eso fue lo que yo entendí ahorita, que lo físico se acaba y que eso perece, que lo importante es llevar lo espiritual. Eso fue lo que tú enseñaste. Ahora bien, lo que yo estoy enseñando es, en lo mismo que tú estás enseñando es, que lo importante es tú llevar un suplimiento. Ahora bien, ahí no registra que Pablo llevó nada, pero tampoco registra que no llevó. Ni registra que llevó y no registra que llevó. Solamente registra que fue a predicar el evangelio. Pero tú no sabes si llevó un saco para esa gente. Y no lo registró ahí. Porque no dice que llevaba o no llevaba. Ahora, lo que queremos enseñarle al pueblo, que el pueblo entienda es que es tan importante la palabra de Dios, que es tan importante sea la palabra, como tan importante entender que este evangelio también es un evangelio, que hay que suplirle al que necesita. Ahora, hay ocasiones que tú no tienes cómo suplirle, como Pablo le dijo al enfermo: no tenemos plata ni oro, pero de lo que tenemos te vamos a dar. ¿Pero por qué? Pues era porque no tenían. Porque no tenían. Porque hay muchos que no tienen que llevar, pues si tienen la palabra, bien, que lo hagan. Pero hay muchos que tienen que llevar y se agarran de que es la palabra y no llevan de lo que tienen, no comparten lo que tienen. Pablo, cuando se refiere al enfermo, le dice: no tenemos oro ni plata, pero de lo que tengo. Pero era porque, ahora, si ya tenía oro y plata, Pablo, o Pedro, si ya tenía oro y plata, ¿qué habían hecho? Plata le da. Le da plata, era que no tenía. Ahora, en este caso, no registra si Pablo tenía plata o no tenía cuando fue a esa ciudad. Tampoco registra si llevó o no llevó. Él iba a cumplir con un ministerio específico que era llevar la palabra, pero detrás de la palabra suceden cosas que no se registran ni se escriben. Pero que el Evangelio de Cristo se escribió y enseña que la palabra de Dios, para cuando tú llevas a enseñar, es importante que si tú puedes, también lleve también el sustento de aquellos que necesitan. Amén. Sí, porque la añadidura física viene de lo espiritual. O sea, yo te doy una palabra de fe. Esa palabra se activa en el mundo espiritual. Y en cualquier momento tú puedes recibir algo físico. O sea, todo depende también de la fe, de la actitud. Entonces, hay momentos que uno a veces no puede juntarse con gente que quiera matarte la fe. Amén. O que quiera desanimarte. Así mismo es. Porque si hay una división cerca ahí mismo, por causa de eso se te va. Por la duda, la guerra, la batalla, te mete en el reino espiritual. Amén. Y por causa de eso se va. Por ejemplo, Moisés iba a entrar a la tierra prometida. Y por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, que no entró, y él iba a entrar, pero se la dejó arrebatar. No, por causa del mismo. Si él no le da el fuetazo a la piedra, porque a él no le mandó que se le da la piedra, fue él que le dio la piedra. Bien, él se dejó arrastrar por la mala influencia del pueblo. Ahora, nosotros no podemos arrastrarnos de la mala influencia de nuestro alrededor, porque la mala influencia nos puede llevar a nosotros a pecar, a detenernos. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos, que a veces se mueve una mala influencia dentro de nosotros mismos, dentro del evangelio, dentro de personas que se llaman ser cristianos, y a veces esa mala influencia te detiene, porque esa mala influencia evita de que tú avances,
evita de que tú sigas. Pero Dios no te va a justificar a ti que tú le digas, yo me detuve para la influencia del pueblo. No, eso no se justifica. ¿Por qué? Porque tú tienes también que tener consecuencias por lo que tú haces. Si él no le da ese fuetazo a la piedra, él entra a que el pueblo esté influenciado. O sea que nosotros lo que tenemos que hacer es no dejarnos arrastrar de las malas influencias para seguir avanzando y poder llegar a la tierra prometida. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué te participativo? Bien, siguiendo el mismo, en el mismo verso, dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea que aquí aparece el Espíritu Santo que le prohibió a esa gente predicar. O sea, Pablo iba exactamente a un lugar a predicar, juntamente con Timoteo. Estaba totalmente dispuesto. Pero ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo no lo quería ir. ¿A dónde lo quería? En otro lugar. Eso también pasa o sucede en la actualidad. Que a veces uno quiere ir a un lugar a predicar, pero viene el Espíritu Santo y eso desvía. Se desvía el Espíritu Santo. Entonces, eso sucede cuando es el Espíritu Santo. Ahí no tiene que ver, o sea, con eso no tiene que ver lo carnal o la emoción física, sino que el mismo Espíritu Santo que te lleva a un lugar a predicar, Él tiene la potestad de hacer un decidido contigo. Es aquí que tú vas a predicar. Entonces aquí, no solamente le fue prohibido a Pablo, sino también a Timoteo, porque aquí Pablo no andaba solo, andaba con Timoteo. Tenía un acompañante, es decir, que van a llegar momentos en nuestra vida a donde vamos a salir con una persona, pero no con una persona cobarde, no con una persona que te desanime en el camino, no con una persona que, si tú tienes que quedarte, por ejemplo, en una iglesia o en un templo regular, que el baño no está en buena condición, tú tienes que ir como quieras. O si en ese lugar no se va a comer un buen banquete, hay que ir como quiera. Porque hay gente que no da para salir de misión a predicar la palabra de Dios. Si hay vino vacío, se va a sentir mal. Si tiene que dormir en el piso, se va a sentir mal. Si tiene que irse al monte, se va a sentir mal. Si tiene que agarrar el fogón para hacer algo de comer, se va a sentir mal. Ahora bien, hay que andar con una persona todo terreno. Porque Dios te prueba ahí. Entonces, hay que saber moverse en todo tipo de ambiente. ¿Por qué? Porque Dios ahí te va capacitando, te va probando. Entonces, más adelante, cuando el Espíritu Santo te lleve a un lugar semejante a ese, eso será pan comido. ¿Por qué? Porque tú dirás, si tú pasas por ahí, ya yo sé, ya yo conozco este camino. Pero el que no lo conoce se lo encuentra difícil, incómodo. Entonces, uno tiene que saber moverse en todo tipo de ambiente, ¿verdad? Porque luego va a llegar el momento de darse un buen banquete, de montarse en un avión, una buena bicicleta, comer por ahí mucha comida, tomarse fotos, hacer videos, comer helado, chocolate. Pero hay que saber moverse en todo tipo de ambiente también. Es correcto lo que tú dices, tomando en cuenta que en este tiempo hay muchos Pablos, pero en desobediencia. ¿Y cómo en desobediencia? Muchos Pablos que desean ir para un sitio, el Espíritu Santo dice que no y ellos se van como quiera. ¿Por qué se van como quiera? Porque ellos son autónomos. Ellos no quieren que nos dirija. Ellos se dirigen ellos. Y no dirigen ni siquiera el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros.
Y a veces nosotros no queremos predicar en el desierto, no queremos pasar por el desierto, no queremos enseñar en el desierto y queremos pasar directamente a la tierra prometida, sin antes pasar por el desierto. Tú tienes primeramente que, cuando tú vas a salir, enseñar a tu familia, tratar de enseñar a tu familia, tratar de predicarle a los tuyos, a tu vecino, a los que te quedan cerca. Pero hay muchos que nunca han predicado ni siquiera en el patio de su casa y quieren predicar en las naciones. Hay personas que no han predicado ni siquiera en la iglesia donde ellos se congregan y quieren predicar en las naciones. Entonces, esto es un proceso. Y no es la verdad que el Espíritu Santo está mandando a ti para la nación a predicar cuando tú ni siquiera has predicado en tu iglesia. Cuando tú todavía no estás preparado todavía, porque primero es una preparación que se necesita para tú predicar el Evangelio. Tú tienes que prepararte. El Espíritu Santo que te prepara. Y si el Espíritu Santo que es el que te prepara, es el que te envía. Si el Espíritu Santo sabe que tú no estás preparado para predicar en tal terreno, no te manda. Porque en cada terreno hay diferentes tipos de guerra. Hay en terreno que no es todo el mundo que está capacitado para predicar por el nivel de guerra que hay y el nivel de espiritual que tiene esa persona no está capacitado para predicar en ese terreno. Y como que no está capacitado para predicar en ese terreno, el Espíritu Santo lo sabe. Y por eso te dice, no, todavía no predique ahí. Hay un terreno, un ejemplo, que es de hechicero, terreno que es de idólatra, terreno que hay un nivel fuerte espiritual. Eso no es para todo el mundo. Entonces, cuando tú quieres predicar para ese terreno, el Espíritu Santo es que sabe, está preparado. Si tú no estás listo, te dice, no vayas por ahí a predicar. Que el que está preparado ahora es Q. Cuando tú estés preparado, yo te envío a ti. Quédate predicando aquí en la orilla, en la casa, en la iglesia, a los hermanos, mientras tanto, hasta que yo te prepare. Lo que pasa es que queremos salir sin preparación para la calle a predicar. Queremos salir sin conocimiento. Queremos salir en desorden. Y tenemos primero que prepararnos. Que el Espíritu Santo nos prepare para salir preparados a la calle a predicar, para tú saber qué va a enseñar. Porque hay muchos que van a la calle a enseñar y no saben qué van a enseñar. Y de repente se encuentran con un impío y le hacen una pregunta de la Biblia y no sabe respondérsela. Y a veces el que tú le vas a enseñar sabe más que tú. Entonces el Espíritu Santo te va a enseñar a ti para cuando tú enseñes o donde tú enseñes, su palabra quede sembrada por el conocimiento que Él te dé a ti. Amén. ¿Alguien más? Bueno, voy a soltar algo que está sucediendo, conforme a lo que dice este verso aquí. Aquí dice que por el Espíritu Santo les fue prohibido a esa gente predicar en ese lugar. Ahora bien, la mayoría de pastores, quieren prohibirle al hombre que quiere predicar la palabra de Dios que no la predique. No, tú no puedes ir por ahí a predicar. Yo soy el pastor. Hay que ver si esa persona se está dejando usar del Espíritu Santo en ese momento o si es Satanás. Porque conforme a lo que dice la palabra de Dios aquí, fue el Espíritu Santo que prohibió eso, de él, y tiene la potestad. Entonces, de vez en cuando, hay gente que te dice, no, tú no puedes predicar por ahí, tienes que quedarte aquí. Pero si él no lo hace, que te diga a ti, si tú tienes herramientas. Mira, la palabra de Dios no se equivoca, ahí está claro y preciso. Ahí está hablando del Espíritu Santo de Dios. Y dice que vayamos a predicar a toda criatura. El Espíritu Santo es que te envía. Lo que pasa es que dentro de las iglesias hay muchos desobedientes que son marcados en la iglesia, son desobedientes. Y si Dios me puso como pastor en esta iglesia, yo sé por el Espíritu, si tú estás preparado no para salir para la calle. Si yo sé que tú tienes condición espiritual por tu desobediencia y tu marca esa, lamentablemente el caso, Dios me puso a mí como pastor, aquí te voy a decir, bueno, yo no te autorizo como pastor a que predique porque tú estás preparado para eso. Porque hay muchos que sin preparación, sin conocimiento, desde que se sabe un verso bíblico, quieren coger para la calle a predicar, sin someterse al pastor, sin someterse a la iglesia, sin ni siquiera tener conocimiento de que va a predicar. El evangelio es un orden. Y por eso él estableció que pastores, evangelistas, profetas, para que cada uno en su don opere su don. Entonces el don que nosotros tenemos para pastorear, como yo soy pastor, es que me da la facultad también para decidir por el Espíritu, por el Espíritu, quién puede y quién no, conforme a su conducta, a su testimonio. Ahora bien, que un pastor te quiera prohibir a ti de que tú prediques
aún tú estando bien, tú viviendo bien con Dios. No, ese pastor tiene que revisarse porque no se puede poner gozar porque trilla. Si Joel quiere aquí salir a predicar, dice, pastor, yo quiero salir a predicar, yo lo siento, Joel, vamos a orar por ti para que tú vayas a predicar. Pero si él no está apto para predicar, digo, no, Joel, tú tienes muchas cosas que cambiar primero. Porque si tú sales para la calle y cuando prediques tú te airas como te airas aquí, ese mensaje no va a llegar. Si tú en la calle vas a decir las palabras por esa boca que a veces se te zafan aquí, ese evangelio que tú vas a predicar ya va a ser un evangelio erróneo. Porque te conozco y sé cómo tú estás caminando. Ahora, el que quiere predicar el evangelio y está andando bien con Dios, hay que dejarlo quieto, que predique y al contrario, orar para que le vaya bien y ungirlo para que Dios saque lo use. Porque el Espíritu Santo es un Espíritu Santo de orden. Lo que pasa es que una cosa es el desorden que se está viviendo con los evangelistas, que ahora no tú que sabemos eso mismo evangelista. Tú el que predique la palabra evangelista sin someterse a nadie, porque ellos se gobiernan y eso no es bíblico. Dice que a cada rebaño le puso un pastor. El que no tenga pastor que se revise. Porque si no tiene pastor, tampoco no está apto para predicar a nadie. Lo dice la Biblia. Puse un rebaño y un pastor. Si usted es parte de un rebaño, tiene que tener pastor. Si usted no tiene pastor, revísese. Entonces, el evangelio de Cristo es demasiado puro que el mismo Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo fue que posicionó pastores. Entonces, si el Espíritu Santo me puso aquí y el Espíritu Santo me pone aquí como pastor, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me usa, y yo como pastor digo que es verde, y tú que es rojo, y tú eres el miembro y yo soy el pastor, o el diablo está en ti o está en mí, pero más pronto que está en ti porque yo soy el pastor y digo como pastor y tú eres el miembro. Ahora, ¿cómo el miembro demuestra que tiene a Dios? Sometiéndose a lo que diga su pastor, aunque no quiera, aunque le duela. Y orarle a Dios para que sea Dios entonces, que trate con el pastor, para que el pastor entonces entiende, pueda mandarlo a lo que él quiere y necesita hacer, con amor, con dedicación y con respeto. Porque el evangelio de Dios es un respeto. Amén. Amén. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, la iglesia es un cuerpo. La iglesia es una institución establecida por Dios. Y cada institución tiene una organización. Tiene líderes que la dirigen y hay un orden. Cada institución tiene un orden. Para funcionar como una institución correcta, tiene que ir bajo el orden de que tiene un líder o tiene líderes que trabajan juntos y donde hay dirección y hay orden. Entonces, por ejemplo, usted no puede ir a predicar a una iglesia sin consultar en la iglesia local, cuando le invitaron por ahí para saber si se puede, tomando en consideración de que usted está primero bajo la autoridad de Cristo y segundo bajo una iglesia que tiene su dirección. Entonces, siendo Dios un Dios de orden, aún en aquellos tiempos estableció a unos pastores, a unos maestros, a otros profetas, y a cada cual le dio una función, pero todo dentro de un orden, y nadie hacía nada porque se le metió porque le llegó a la mente y decidía hacerlo. No, siempre hay un consenso, siempre hay, se hace la cosa dentro de ese orden. ¿Alguien más? Seguimos. Bien, entonces aquí, en ese mismo verso, Pablo y Timoteo iban a llevar la palabra de Dios. O sea, que no iban a llevar palabra de hombre o una doctrina de demonio, una doctrina satánica. No. Era la palabra de Jehová de los ejércitos. Amén. Porque Jesucristo sabe y conoce lo que tenemos adentro de parte de Él. Y si Él dijo que te va a llevar a un lugar, Él lo va a hacer. Amén. Porque ya el Espíritu Santo sabía que Pablo tenía que ir a esos lugares antes de ir. ¿Quién lo sabía?
el Espíritu Santo. O sea que en este tiempo estamos aquí predicando la palabra de Dios. Pero anteriormente no sabíamos nada. ¿Quién lo sabía? El Espíritu Santo. Y estamos aquí ahora. Entonces, ya Pablo no existe físicamente aquí en la tierra. Pero estamos nosotros aquí ahora. A él le tocó a mí ahora, te tocó a ti. O sea que a cada persona le va a llegar el turno de predicar la palabra de Dios. Por turno. Pero hay gente que quiere desesperarse y predicar a su manera. No vale la pena. No vale la pena. Gloria a Jesús. Vamos a pasar al verso número 7. Dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. O sea, que aquí la palabra de Dios está diciendo claramente que Pablo juntamente con Timoteo llegaron a otra ciudad llamada Misia. O sea, aquí apareció otra ciudad. No sé si anteriormente habían ido a ese lugar a predicar, no lo sé. Pero aquí dice la palabra de Dios que llegaron a ese lugar. Llegaron a ese lugar. Ahora bien, ¿qué uno puede entender? Cuando el Espíritu Santo le prohibió a esa gente que no podían predicar en Galacia, en Frigia y en Misia. Podemos entender ahí que a veces el Espíritu Santo, yo he vivido eso físicamente, sea posible en ustedes, que el Espíritu Santo te lleva a un lugar y tú no predicas, pero más adelante el Espíritu Santo de Dios te lleva, que ya tú pasaste por ahí, pero no a predicar, y luego Él te lleva a predicar. Entonces uno puede entender aquí que el Espíritu Santo le dio como un paseo a Pablo y a Timoteo. Crucen por ahí, pero no van a predicar ahora, van a predicar más adelante. Porque ellos tenían que ir exactamente a un lugar. ¿A cuál lugar? Al que el Espíritu Santo tenía elegido. Es decir, que si uno va a ir a un lugar a predicar la palabra de Dios, uno tiene que consultarlo primero. Si Dios no te lleva, no salgas de tu casa. Mejor quédate en la iglesia, tranquilo, orando, o ve al monte. Y luego el Espíritu Santo te va a sacar. Diciendo que era en ese momento. Por algo Él lo está haciendo. Amén. Pero hay gente, en su mayoría, que quieren predicar porque tienen un poquito de unción, tienen un poquito de conocimiento, se visten bien físicamente, hablan bien. Y que van a tener una agenda grande. Pero el que tiene sabiduría no actúa así. Actúa diferente. Que cuando sea Dios que te lleve, se va a ver la evidencia, el respaldo, la cobertura y la gracia encima de ti. Amén. Amén. Entonces, aquí es donde dice llegaron. La palabra llegaron significa o hace referencia a dos personas o a más de dos personas. Llegaron. O sea que Pablo no llegó solo. Ahora bien, aquí hay algo muy interesante. Aquí hay algo muy interesante. Si yo ando con un varón, o si el anda conmigo, salimos a una misión a predicar, a llevar la palabra de Dios, ¿cómo es posible que yo vaya a dejar al medio solo y me voy a ir a otra iglesia a predicar, o me voy a ir a una casa de alguien que yo no conozco, supuestamente a orar, y dejarlo a él solo, o decirle, medio, yo salí rápido, quédate allá que yo estoy aquí? Eso no está bien ahí. Ahí hay problema. Hay gente que lo hace así. Pero aquí, conforme a lo que dice la palabra de Dios, Pablo y Timoteo estaban ¿qué? Juntos. Es decir, que si yo me pongo en medio y vamos a pasar por alguna prueba, ahí vamos a morir los dos. Porque él no puede separarse de mí ni yo de él. Entonces tenemos que echar el pleito ahí.
Es decir, gloria a Jesús. Esta palabra va para los que están casados. La mujer no puede separarse del hombre, ni el hombre de la mujer. Tiene que estar ahí. Como Pablo y Timoteo. Ah, llegó la guerra, vamos a pelear. Llegó la dificultad, vamos a pelear. Llegó la hora de predicar, vamos a predicar los dos juntos. No uno por allá y el otro por aquí. Porque hay que estar ahí en comunión, en unión los dos. Pues cuando llegue la guerra, ¿qué va a pasar? Se van a enfrentar a esa situación. Porque ellos cruzaron por ciudades y fueron juntos. Entonces, si una pareja sale a predicar la palabra de Dios y se levanta el enemigo por ahí y no tienen preparación, como lo dijo el medio ahorita, se levanta el enemigo, no tienen preparación espiritual, la mujer por un lado y el marido por otro lado. Y hay ahí una ruptura. Pero Pablo y Timoteo estaban ¿qué? Unidos, porque tenían conocimiento. Y fueron guiados por el Espíritu Santo. O sea que la pareja tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Que cuando venga una guerra, una batalla, una lucha o una dificultad, tú tienes el derecho de decirle al Señor, Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Tú me la diste o tú me lo diste? Resuelve aquí, ayúdanos. Pero si no fue Él que no te unió, no hay problema ahí. Así es. ¿Sí o no? Así es. Qué bueno. Pues esa palabra también para los que no están casados, para que sepan elegir, para que quieren arrebatar lo que sea. Ahí te rescate, ¿eh? Bueno, yo que le diga. Oh, Jehová le dije, llega la guerra que ¿alguien quiere decir algo ahí? Acerca de esta palabra. Es que yo quiero decir algo. Dios le bendiga. Por ejemplo, ahí vemos donde habla también, donde dice, el mismo Jesús confronta y le dice, no vayan a lugares samaritanos, en unos lugares que no podían entrar a predicar la palabra. También vemos que el mismo Jesús, había lugares que ni él mismo podía entrar. Porque a veces hay un lugar que el Espíritu Santo de Dios no quiere que tú entres. Porque hay a veces que hay gente que te voy a explicar algo, porque tú no en todo lugar que tú entras le cae bien a todo el mundo. Llévate de eso. Entonces, el mismo Jesús, hay un lugar que él se quedaba dice también que él se quedaba en la aldea, ¿verdad? Y iban de diferentes lugares y sanaba muchos enfermos. Y también él no podía entrar. ¿Por qué? Porque a veces también procuraban matarlo a él. Muchas veces procuraban matar a Jesús, buscando a Jesús. Pero ¿qué él hacía? Él obedecía y se quedaba en los lugares de altos y iban donde él. Hay a veces que hay partes en lugares que Dios no nos ha enviado a nosotros. Y cuando viene a ver, si nosotros cogemos por la desobediencia por ahí, bien no nos va a nosotros. ¿Por qué? Cuando viene a ver a alguien que no le gusta, cuando viene a ver, usted sale apedreado, sale golpeado. ¿Por qué? Porque el poder y el Espíritu Santo de Dios no está con usted. Dice que el Espíritu Santo de Dios es quien nos guía a toda verdad y a toda mentira. Amén. Una cosa muy importante que debe todo cristiano pedir a Dios es el discernimiento del Espíritu. Porque cuando una persona carece del discernimiento del Espíritu, carece de la inteligencia espiritual, tampoco tiene los tiempos de querer hacer las cosas. Muchas veces Dios le habla y no se da cuenta y Dios está hablando por la falta de visión espiritual y por la falta de discernimiento del Espíritu. Entonces, es importante que todo cristiano tenga el discernimiento del Espíritu para que sepa cuándo Dios habla, cuándo Dios responde y cuándo no, para saber cómo y cuándo la hace. No, usted no puede estar en todo lugar, aunque sea para predicar o a predicar de la iglesia. No todos los lugares son adecuados para usted, ni
sea donde sea. Porque es que tal vez una que va a tener respaldo y va a vencer. Rey. ¿Alguien más? ¿Cuántos faltan? Y 55 ahí. ¿Cuántos faltan? 5 minutos más, coge. Todavía. Bien, entonces, en ese mismo verso, Pablo y Timoteo intentaron ir a Bitinia, o sea, intentaron. O sea, trataron de hacer un intento. Es como que si yo estoy aquí en la mata y yo diga, déjame ir a Cañada Honda a predicar, porque quiero, lo siento, me siento contento de ir, pero el Espíritu Santo no le permitió a Pablo ni a Timoteo ir tampoco a Bitinia. Él no se lo permitió. Entonces, en el verso 8 dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. O sea que pasaron por Misia, pasaron, pero descendieron a Troas. Gloria a Dios. Ese era otro lugar llamado Troas. Y llegaron a ir directamente a ese lugar. El 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿A nombre de Cristo? Gloria. ¿Su nombre? Gloria. O sea que ese era el lugar indicado por el Espíritu Santo. Amén. Cruzaron ciudades y caminaron y llegaron allá al destino profético. Es que yo quiero decir algo. También